Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat destinado al tema de la, pues digámoslo así, esencia de la libertad, basado en mi libro del ya lejano año de 1988, Libertad, Esencia y Existencia. Estamos analizando cuáles son, digámoslo así, los distintos argumentos que a lo largo de la historia de la filosofía se han dado para demostrar la existencia de la libertad. En la última sesión vimos el argumento empírico que consiste en afirmar que la libertad se nos presenta a los seres humanos como un dato inmediato originario, a partir de la experiencia que todos nosotros tenemos de la decisión y la elección. Hoy toca analizar lo que podríamos llamar el argumento filosófico para demostrar la existencia de la libertad. Argumento filosófico que, estrictamente hablando, es el argumento ético, ¿sí?, a favor de la libertad. Escribo en mi libro de 1988, dentro del campo filosófico existen razonamientos de tipo moral, de tipo ético, para probar la existencia de la libertad. Y hago esta pregunta: ¿cuál sería el propósito de las leyes morales y también civiles si, de acuerdo con esto que aquí hemos llamado el predeterminismo, que niega que el ser humano sea libre, el ser humano, se viera inducido de manera irremediable, sin poder evitarlo, a actuar de una determinada manera? A ver, si todas nuestras acciones están predeterminadas por alguien, un Dios omnipotente que nos manipula como títeres, o por algo, una fuerza a la cual podríamos llamar el destino, si toda nuestra conducta, todas nuestras acciones estuvieran predeterminadas, ¿sería correcto que alguien nos responsabilizara por las mismas y por los resultados de las mismas? Si alguien o algo nos predeterminó a hacerlo. El famoso filósofo español, sí, Antonio Millán Puelles, en su excelente libro Fundamentos de Filosofía, afirma: el orden moral implica en todas sus manifestaciones la existencia de la libertad. Si el hombre no la tuviese, carecería de sentido los mandatos y las prohibiciones morales, la responsabilidad, el mérito y el demérito, las sanciones. Es evidente, creo yo, que si no queremos caer en el absurdo, en la arbitrariedad, es necesario aceptar que la existencia de las leyes morales, comenzando, por ejemplo, por las leyes divinas, y por ello entendemos en la cultura judeocristiana los 10 mandamientos, que la existencia de las leyes morales y civiles presupone el hecho de la libertad. Si negamos la libertad, la capacidad que tenemos las personas para determinarnos a nosotros mismos, para decidir si actuamos o no actuamos, si la existencia de las leyes morales y civiles presupone el hecho de la libertad, al negar la libertad estaríamos negando automáticamente todo el orden moral, todo el orden moral. Entonces, como parte, vamos a decirlo así, de los argumentos filosóficos para demostrar la existencia de la libertad, está este razonamiento de tipo moral. Pero también, sí, en el campo filosófico podemos mencionar una prueba, digámoslo así, de tipo metafísico, una prueba a favor de la existencia de la libertad que yo llamo de tipo metafísico. Y me refiero a aquella prueba que se deriva directamente de considerar el origen del acto voluntario libre. Dicha prueba la podemos enunciar de la siguiente manera: la voluntad del hombre, ¿sí?, se encima necesariamente y fatalmente, ¿sí?, hacia el bien, no siendo este el bien absoluto, el bien con mayúsculas, sino un bien particular, de los cuales existe una amplia gama.
quedando la voluntad en posición de determinarse a sí misma hacia uno de estos bienes particulares. A ver, esto que yo llamo la prueba metafísica de la existencia de la libertad tiene que ver con el hecho de que la gran mayoría de las veces, por no decir todas, cuando nosotros decidimos un determinado curso de acción, lo hacemos en función de un cierto bien, no del bien con mayúsculas, al cual estaríamos atraídos de manera irremediable y frente al cual no podríamos decir no, sino de un bien con minúsculas, un bien particular, que por no ser el bien absoluto, puede estar, digámoslo así, contaminado de ciertos males, o de males muy graves, que es precisamente lo que sucede, por ejemplo, con los vicios. Qué duda cabe que la persona que se fuma un cigarro, en ese momento, ¿sí?, obtiene algún bien, el placer de fumar, el quitarte el ansia por fumar, etcétera, etcétera, pero ese bien está, digámoslo así, contaminado por los males que ocasiona, que podría ser un enfisema pulmonar. Entonces, esta prueba, a la cual yo llamo de tipo metafísico, deriva de considerar el origen del acto voluntario libre. Repito lo que ya mencioné, la voluntad del hombre se encamina necesaria y fatalmente hacia el bien. Siempre elegimos lo que es un bien o lo que por lo menos consideramos que es un bien, pudiendo no serlo. Pero en el momento en que lo elegimos es porque consideramos que es un bien. Entonces la voluntad del hombre se encamina necesaria y fatalmente hacia el bien, no siendo este el bien absoluto, el bien con mayúsculas, sino un bien particular, de los cuales existe una amplísima gama, quedando la voluntad en posición de determinarse a sí misma hacia uno de estos bienes particulares. Con relación a esto, nuevamente Millán Puelles dice lo siguiente: la voluntad es movida a su acto por el bien, ya que éste constituye su objeto formal. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención, habrá que ver si lo logramos o no, de conseguir un bien. Siempre que los seres humanos actuamos, lo hacemos con la intención de conseguir lo que, por lo menos en esas circunstancias, en ese momento, consideramos que es un bien. ¿Sí? Podrá no serlo, pero siempre que actuamos, lo hacemos considerando que aquello que queremos, aquello por lo cual nos esforzamos, es un bien. Es decir, nadie quiere el mal, vamos a decirlo así, a sabiendas. Nadie quiere el mal a sabiendas. Y me podrán decir, oye, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los masoquistas? Pues que para ellos, por ejemplo, un sufrimiento, ¿sí?, es un bien. Es un bien al final de cuentas, ¿sí? Entonces, siempre queremos un bien, siempre queremos un bien. Y estos bienes a los cuales es movida la voluntad son bienes particulares. Y esto que sean bienes particulares, que no sean el bien con mayúsculas, quiere decir que no los queremos de manera predeterminada, sino que los queremos a partir de nuestra autodeterminación, que tenemos frente a esos bienes particulares la capacidad para decidir y para elegir, ¿sí? A ver, nosotros, los seres humanos, podemos captar de manera intelectual y podemos entenderlo el bien perfecto, o si quieren ustedes, la suprema bondad. Pero de un modo práctico, solamente nos es posible hacernos de un bien limitado, de un bien imperfecto que siempre presentará limitaciones, por lo que no puede predeterminar de un modo necesario nuestra voluntad. No puede predeterminar de un modo necesario nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de los argumentos filosóficos,
podemos considerar el argumento filosófico de tipo ético. ¿Qué sentido tendrían las leyes morales y las leyes civiles y los castigos que éstas implican si no fuéramos libres? Y también, vamos a decirlo así, el argumento metafísico, ¿sí? Los bienes que queremos los seres humanos son bienes particulares. Y que sean bienes particulares, bienes concretos, bienes con minúscula y no el bien con mayúscula, quiere decir que no nos predeterminan, ¿sí? No es ese objeto, vamos a llamarlo así, que queremos, el que nos llama irremediablemente, sino que entre esa llamada, por decirlo de alguna manera, y nuestra respuesta, hay un espacio que nos permite, ¿sí? Eso, responder de manera voluntaria. Responder de manera voluntaria, ¿sí? El argumento filosófico, ético y metafísico para demostrar, suponiendo que sea necesario, la existencia de la libertad. Y luego, sí, está, vamos a decirlo así, las pruebas de tipo teológico a favor de la libertad, ¿sí? A favor de la libertad. Y dado que estamos hablando de pruebas de tipo teológico, pues aquí sí hay que referirnos, ¿sí? A Dios, hay que referirnos, en mi caso, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Leemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo libre al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su albedrío. ¿Sí? El Antiguo Testamento. Repito, Dios hizo libre al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su libre albedrío. Pero Dios no solamente ha concedido al hombre la libertad en función de su vida en el mundo, sino sobre todo en función de su destino sobrenatural. De tal manera que el hombre es libre, antes que nada, para aceptar o rechazar a Dios. Y esta aceptación o rechazo de Dios es una experiencia que absolutamente todos tenemos, ¿sí? Voluntariamente aceptamos a Dios, aceptamos vivir como Dios manda, o voluntariamente rechazamos a Dios y por lo tanto puede ser que también rechacemos vivir como Dios manda. Lo cual, rechazar a Dios no quiere decir necesariamente rechazar vivir como Dios manda, sobre todo si Dios manda vivir de manera ética, de manera moral. Es decir, se puede ser una buena persona, se puede ser una excelente persona, no creyendo en Dios, pero sí comportándose como seguramente Dios, ¿sí? Nos propone hacerlo, de manera ética, de manera moral, lo cual significa, antes que otra cosa, respetando los derechos de las personas. Y en concreto, desde el punto de vista del catolicismo, el tema de la libertad es muy interesante porque, a ver, desde el punto de vista del catolicismo, quiero yo pensar que lo que más le interesa a Dios es que cada uno de nosotros nos salvemos. ¿Y qué le hubiera costado a Dios? ¿Sí? Imponernos a todos la salvación. Pero no nos las impone. Lo que Dios hace es decirte, mira, si quieres salvarte, este es el camino que tienes que seguir, esto es lo que tienes que hacer, esta es la manera que tienes de comportarte y tú sabrás si lo haces o no lo haces. Y tú sabrás si lo haces o no lo haces. Y lo que se conoce como el mal moral, el mal que hacemos los seres humanos, el daño que los seres humanos hacemos a los demás, solamente se explica a partir del respeto que Dios tiene a la libertad del ser humano. Porque hay quien dice, si Dios es omnipotente y lo puede todo, y Dios es la bondad con mayúsculas, ¿por qué permite el mal? Y sobre todo, ¿por qué permite el mal que realizamos los seres humanos? Y la única respuesta lógica, digámoslo así, es por respeto a la libertad de las personas. Y repito, para terminar esta sesión, lo que se afirma en el Antiguo Testamento. Dios hizo libre al hombre desde el principio y lo dejó en manos de su libre albedrío. Y no solamente nuestro destino terrenal depende de nuestra libre elección,
sino también nuestro destino sobrenatural y eterno. Es más, y con esto sí termino, nuestro destino terrenal no depende de una manera absoluta y radical de nuestra voluntad, ya que muchísimas cosas pueden interferir con ella. Sin embargo, nuestro destino sobrenatural sí depende radical y absolutamente de nuestra voluntad. Nadie ni nada puede alejarnos de nuestro fin eterno, que es Dios, si nosotros no lo consentimos previamente. Pues hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.